Buenas tardes, chicos, ¿me escuchan? Sí, doctor, se le escucha. Ya. A ver, vamos a empezar de una vez. Disculpen un poquito la demora. Ya. Eh, bueno, hoy vamos a tratar el tema de artritis infecciosa. Lo que vamos a desarrollar es sobre todo en función a la monoartritis aguda de la artritis séptica, ¿ya? Ese es digamos, el tema más importante de hoy. Pero vamos a hacer una pequeña introducción de cómo enfocar los síndromes articulares desde el punto de vista infeccioso, sobre todo, y hablaremos de otros, de forma muy rápida, de otros microorganismos que pueden producir manifestaciones musculoesqueléticas, ¿no? Incluidas formas de artritis infecciosa. Muy bien, entonces para que ustedes recuerden, nosotros dentro de las clasificaciones de los síndromes reumatológicos tenemos las monoartritis agudas, cuando se afecta una articulación durante pocos días de evolución, y entonces ahí sí, una de las principales digamos, diagnósticos que nosotros tenemos que tener en cuenta son las artritis infecciosas, las artritis sépticas, causadas generalmente por bacterias gram positivas, ¿de acuerdo? Entonces, como diagnóstico diferencial en un cuadro de una monoartritis aguda, tenemos que tener en primer lugar la artritis infecciosa, en segundo lugar podría ser una artritis por cristales, pero siempre en estos casos debemos enfocar el origen infeccioso probable. Muy bien, cuando hablamos ya de monoartritis crónica, estamos hablando de una inflamación monoarticular durante varios meses y eso también nos debe hacer pensar en un cuadro infeccioso, especialmente en infecciones por micobacterias. La clínica o el correlato clínico, la anamnesis, nos podría orientar hacia otras etiologías, como las que están descritas aquí en la tabla, pero lo más importante es siempre tener en mente que podríamos estar ante una tuberculosis articular. En cambio, cuando ya hablamos de las poliartritis, ahí cambia un poco la figura, porque ya no vamos a hablar de gérmenes bacterianos, micobacterianos, hongos o parásitos, sino ya hablaríamos sobre todo, en los casos de poliartritis aguda, de infecciones virales que estén provocando como intercurrencia un cuadro de poliartritis. También podríamos tener en cuenta la artritis gonocócica o la artritis asociada, por ejemplo, al VIH. En cambio, cuando ya son crónicas, no olviden que siempre que yo tengo una poliartritis crónica, ya mi principal sospecha diagnóstica es artritis reumatoide u otras formas de enfermedad musculoesquelética e inflamatoria, pero no debemos olvidar que puede haber microorganismos que pueden provocar también poliartritis crónica. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, bueno, esto es a manera de resumen y lo que nos vamos a centrar más ahora es en la artritis infecciosa aguda, la artritis séptica, que es una verdadera urgencia reumatológica. ¿Y eso por qué? Porque si nosotros no la tratamos rápido, esa articulación se va a dañar mucho y puede provocar pérdida funcional, llevar incluso a discapacidad. Y hay que tener en cuenta que generalmente los pacientes que hacen artritis infecciosa son también pacientes que pueden tener comorbilidades. Entonces eso hace que estos cuadros sean de, de mucho cuidado porque incluso pueden llegar a tener mortalidad. Muy bien, entonces, ¿qué vías encuentra un germen para ingresar a la articulación? Tenemos 5 vías. La más común, la principal es la hematógena. ¿De acuerdo? Viene el germen por los vasos sanguíneos y se introduce a través de los tejidos nutricios, especialmente la membrana sinovial, hacia el espacio articular donde va a provocar el daño del cartílago. La segunda vía más común es la diseminación de un foco osteomielítico continuo. Por ejemplo, tenemos aquí una osteomielitis. Esta sería una articulación de rodilla, por ejemplo. Tenemos una osteomielitis a nivel del fémur y entonces por continuidad va a llegar hasta la articulación. En tercer lugar, también tenemos por continuidad, pero ya no de un foco osteomielítico, sino de una infección de partes blandas. Entonces podemos tener casos de por ejemplo, celulitis o algunos abscesos subcutáneos, que por continuidad con la articulación pueden terminar colonizando al
espacio articular, provocando artritis infecciosa. Y las otras dos vías en las que se pueden introducir ya son generalmente más raras y se puede identificar claramente, ¿no? Por ejemplo, si yo hago una artrocentesis o una infiltración y no he tenido las medidas asépticas adecuadas, lo que puedo hacer es introducir un germen a la articulación y entonces eso produce la artritis séptica. Y la otra es un traumatismo que nos puede provocar ya solución de continuidad de los tejidos y exposición directa pues, del espacio articular, ¿no? En este caso también eh, se produce la infección, pero por entrada directa del germen. Entonces esas son las vías por las que los gérmenes pueden llegar a la articulación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros vamos a utilizar como prototipo de germen patógeno al estafilococo aureus, ¿ya? Porque es la causa más común de artritis infecciosa. Curiosamente, también el estafilococo produce una artritis muy destructiva, ya que tiene, digamos, características propias de la bacteria que favorecen que provoque daño de las estructuras articulares. Además, tiene la capacidad de formar colonias, biofilms, que se adhieren muy bien en los espacios articulares y pues digamos, además el líquido sinovial pues tiene muchos nutrientes que el estafilococo puede aprovechar. Entonces se convierte la articulación en un caldo de cultivo muy nutritivo para el estafilococo. Entonces esto es el resumen de los gérmenes que pueden provocar artritis séptica. De lejos el más frecuente es el estafilococo aureus. Muy bien. Otro punto importante es que cuando entra este estafilococo a la articulación se desencadena una serie de respuestas inmunológicas, respuestas inflamatorias contra el germen, que a su vez van a producir también daño en la articulación. O sea, ya no es solo el daño propio del estafilococo, sino también la respuesta inmunológica genera una respuesta inflamatoria ahí que va a generar daño en el cartílago y en el hueso. Entonces, ¿cómo se va a producir esto? Aquí resumimos, por ejemplo, el daño directo de Staphylococcus aureus. El Staphylococcus aureus tiene en su superficie unas proteínas adhesinas que son muy afines a los proteoglicanos que se encuentran en el cartílago y por lo tanto pueden formar colonias ahí, forman biofilms. Y otro punto importante es que también segregan una serie de factores de virulencia, como hemolicinas o toxinas, que pueden generar a su vez daño de la matriz extracelular y por lo tanto daño en el cartílago y también en el hueso subcontral. Pero a su vez el estafilococo induce una respuesta inflamatoria intensa, lo cual va a provocar propiamente, va a desencadenar una serie de factores, pero sobre todo van a favorecer la producción de metaloproteinasa, ¿de acuerdo? Y estas metaloproteinasas son muy dañinas para el cartílago, para el hueso subcondral y son muy responsables de que haya la destrucción del cartílago y que esto se produzca rápido. Entonces aquí, para ver, por ejemplo, el estafilococo aureus, que tiene sus propios factores de virulencia, como adhesinas, como toxinas y enzimas, hemolicinas, que van a destruir tanto el cartílago como el hueso subcondral, pero aparte también viene la destrucción originada por esa respuesta inflamatoria intensa provocada por la interacción del estafilococo con las células inflamatorias, las células inmunológicas. Muy bien, entonces, hay algunos factores que hacen especial a la articulación para que pueda generarse un crecimiento bacteriano. En primer lugar, recuerden que la articulación es como una cápsula, está cerrada al resto de los tejidos, ¿de acuerdo? Pero tiene una membrana sinovial que es muy vascularizada, llegan bastantes nutrientes. Entonces eso va a favorecer que haya una diseminación hematógena del germen, pero también que haya muchos nutrientes a ese tejido articular. Y en segundo lugar, lo que les mencionaba hace un momento, el líquido sinovial es un buen caldo de cultivo para para los gérmenes, especialmente para el estafilococo, para estos gérmenes que producen esas adhesinas, porque estas se unen a todos los componentes proteoglicanos y de fibronectina que tiene el líquido sinovial y el cartílago articular. Muy bien, entonces ya vimos el daño inmunológico, ya vimos el daño propiamente por el germen, pero no olvidemos que la articulación misma es una cavidad cerrada.
Entonces, si yo provoco una inflamación ahí, voy a producir mucha efusión articular. Y esa efusión articular va a provocar tensión, va a provocar daño mecánico también en los cartílagos. Entonces, todo eso va a favorecer, ese daño mecánico favorece a su vez que el cartílago, que no tiene normalmente un soporte, no tiene vasos, digamos, además de eso, se vea sometido a presión y disminuye su grado de nutrición. Y por lo tanto, eso también produce daño del cartílago. Muy bien, esto que está aquí lo vamos a resumir en esta imagen. Miren, estas son microfotografías de una infección por Staphylococcus aureus en una articulación de un ratón. Aquí lo que estamos viendo es la inyección de gérmenes. O sea, se inyectan Staphylococcus aureus en la articulación y lo que vemos que en las 24 horas comienza la membrana sinovial comienza a engrosarse. La membrana sinovial comienza a engrosarse, comienzan a congestionarse los vasos de la membrana sinovial. Eso es normal, es parte de la respuesta inmunológica. El reclutamiento celular y, y el aumento de la permeabilidad vascular favorecen todos estos procesos. Aquí esto ya es a las 48 horas. Miren, vemos ya cómo todo este panus articular, o sea, esa membrana sinovial, que en este caso estaba formada por escasas filas, a las 48 horas ya tiene un amplio crecimiento, se ha engrosado, ha formado un panus, ¿no es cierto? Esto vendría a ser el cartílago y esto vendría a ser el hueso subcondral. Entonces vemos que este panus va creciendo y miren, en un lapso de 8 días esa membrana sinovial ha crecido enormemente, ocupa un amplio espacio y ha empezado a penetrar hacia el hueso subcondral. O sea, ha dañado ya el cartílago y ha dañado el hueso subcondral, provocando una erosión ósea. Obviamente este cartílago ya no se va a regenerar, eso va a quedar bastante dañado. Entonces esa es la importancia de tratar rápidamente a los pacientes con artritis séptica. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Y qué personas tienen riesgo de tener artritis séptica? Bueno, generalmente los pacientes que tienen alguna comorbilidad, ¿no? Diabéticos, enfermedad renal crónica, hepatitis, HIV, aquellos pacientes mayores de 70 años, obviamente pacientes con enfermedades reumáticas, porque han tenido ya procesos inflamatorios articulares, ya son articulaciones que van perdiendo digamos, ese aislamiento que normalmente tenían. Pacientes que tienen infecciones recurrentes también pueden tener diseminación hematógena y producir artritis séptica. Aquellos que son sometidos a procedimientos intraarticulares siempre tienen riesgo también de tener infección de esa articulación manipulada. Y está asociado ya epidemiológicamente, por ejemplo, al uso de drogas, al alcoholismo y al bajo estatus socioeconómico, ¿no? Se cree que porque estos pacientes pueden tener pues las condiciones previas que favorecen la colonización del germen en la articulación. Muy bien, entonces, ¿qué datos clínicos nos van a orientar a nosotros para sospechar de una artritis? Como le digo, lo primero es que es una monoartritis aguda. En el lapso de 48 a 72 horas se va instalando aumento de volumen, limitación funcional y dolor intenso en la articulación afectada, ¿no? La articulación más afectada por la artritis infecciosa es la rodilla, de lejos en los adultos, y en los niños hay que considerar siempre la afectación de cadera, ¿de acuerdo? Puede haber fiebre, aunque hay pacientes que pueden no hacer fiebre, por ejemplo, pacientes diabéticos, pacientes adultos mayores o pacientes como los nuestros que tienen a veces tratamiento con corticoides o inmunosupresores, pero siempre hay que estar pendientes de preguntar por fiebre, por síntomas generales, ¿no? Y ¿qué vamos a hacer cuando nosotros tenemos un paciente con una monoartritis aguda? Aquí, por ejemplo, nosotros vemos una tumefacción importante de la rodilla izquierda en este paciente. En este caso tenemos también una articulación, la articulación que sería una rodilla derecha, pero lo que vemos es que tiene también además flogosis, ¿no? Bastante flogosis. Muy bien. Entonces, lo que tenemos que hacer en estos pacientes es extraer una muestra, tratar de obtener el contenido intraarticular para estudiar. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer un diagnóstico de artritis séptica? En primer lugar,
nosotros tenemos que buscar aislar el patógeno de la articulación afectada. Con un cultivo positivo, entonces yo puedo ya definir que eso es una artritis infecciosa. Pero a veces no podemos obtener, por ejemplo, un cultivo. Imaginemos que tenemos una artritis de tobillo. A veces no es tan fácil obtener una buena cantidad de muestra para cultivo y otros estudios del tobillo. Entonces, pero sí tenemos, por ejemplo, un hemocultivo. Tenemos un hemocultivo y tenemos que coincidentemente en el tiempo se produce ese cuadro sospechoso de artritis séptica. Bueno, pues ahí podemos también hacer el diagnóstico de una artritis infecciosa. Cuando tenemos un cuadro clínico compatible, no hemos aislado el germen, pero sí tenemos un estudio de líquido sinovial muy compatible con infección, como lo vamos a ver en un ratito. Y lo otro es que, bueno, se haga el hallazgo en anatomía patológica, ¿no? Por ejemplo, el paciente entra por algún motivo a una limpieza, se hace un estudio de una biopsia de esa membrana sinovial engrosada y, bueno, ahí sale o se cultiva y sale, por ejemplo, la infección. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos cuando nosotros tenemos un paciente con monoartritis aguda? Como les digo, lo primero que hay que hacer es buscar signos de fiebre, evaluar cómo ha sido la ocurrencia de los hechos o cuánto tiempo tiene. Por ejemplo, ¿no? Como les decía, 2, 3 días, 4 días se va instaurando el dolor. Así. Pero si viene un paciente y me dice que ayer estaba bien y hoy amanece con una inflamación articular intensa, pues yo pensaré una artritis infecciosa en menos de 24 horas es un poco más difícil. De repente ahí me orientaré más por una artritis por cristales. Pero entonces, si yo tengo la impresión clínica de que esto es una artritis infecciosa, lo primero que tengo que hacer es hacer un estudio de líquido sinovial. E inmediatamente después, ante la sola sospecha, yo debo iniciar tratamiento antibiótico empírico. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo un diagnóstico alternativo definido, por ejemplo, mucha sospecha de artritis por cristales, entonces debo hacer los estudios y el manejo según corresponde. Pero ¿qué pasa cuando no estoy muy seguro? Cuando no estoy muy seguro, pues el líquido sinovial, el estudio del líquido sinovial es muy importante, ¿de acuerdo? Porque esto nos va a orientar, nos va a permitir tomar la decisión o no de iniciar un tratamiento antibiótico. Entonces, este es un cuadro que resume, por ejemplo, los tipos de líquido sinovial. Supongo que ya ustedes lo han revisado, pero yo he tratado de graficarlo en colores para que ustedes noten el tipo 1, que es un líquido mecánico, que vemos por ejemplo en osteoartritis. El tipo 2 es un líquido inflamatorio, que es el que vemos ya en patologías inmunológicas o inflamatorias, bien sea por artritis reumatoide o gota. Mientras la gota es muy inflamatoria, así que enturbia mucho el líquido y también aumenta mucho la celularidad. Y luego tenemos el líquido propiamente séptico, que es un líquido turbio, el color es achocolatado, así como el fondo de la fila. Eh, la viscosidad es variable, tiene mucha celularidad, por lo general más de 50.000, y con predominio marcado de polimorfo nucleares. Ahora, es importante saber que para yo tener una buena lectura, yo debo pues extraer el líquido y rápidamente procesarlo. Si yo dejo pasar mucho tiempo, ya el líquido va perdiendo o sea, ya el citoquímico no me va a salir bien. Entonces, es muy importante el aspecto que yo voy a obtener cuando hago la artrocentesis, ¿de acuerdo? Otros marcadores de laboratorio me pueden ayudar, ya no son tan específicos, ¿no? O sea, si yo sumo, por ejemplo, que tengo un líquido compatible, que tengo marcadores de inflamación elevados, que tengo leucocitosis, ahí sí, pues, ¿no? Mire, si yo tomo estos tres datos juntos, voy a tener una sensibilidad del 100%. Pero es difícil conseguir todos estos datos juntos, sobre todo el estudio de líquido sinovial que esté a la par de los otros exámenes. Pero entonces es importante guiarnos en su conjunto de los datos clínicos y los exámenes de laboratorio. El cultivo es el gol estándar, obviamente, pero como le digo, a veces es muy tardío, no se realiza adecuadamente, pero si se realiza en condiciones óptimas, podemos tener resultado más o menos en el 80-90% de los casos. Muy bien, ¿y las imágenes me sirven? Digamos que para fines diagnósticos no tanto, pero sí nos pueden dar utilidad desde otro punto de vista. Por ejemplo, si yo hago una radiografía cuando tengo al paciente, en mi primer contacto con el paciente,
Eso me puede servir para tener un basal de cómo está evolucionando. ¿Por qué? Porque rápidamente la artritis séptica puede dañar la articulación. Entonces yo a las 2, 3 semanas de, de iniciado el cuadro ya puedo ver si es que hay o no hay progresión de... Perdón, les decía que si yo hago una radiografía basal, yo a las 2, 3 semanas puedo hacer un control radiográfico y puedo ya evidenciar si hay progresión o no de los daños en la articulación y en el hueso, ¿no es cierto? La ecografía sí nos puede orientar, sobre todo cuando encontramos sobre todo yo diría que es muy útil, por ejemplo, en esas articulaciones en las que no podemos obtener mucho líquido, ¿no? Por ejemplo, el tobillo, o a veces, por ejemplo, la cadera, que es una articulación profunda, podemos acceder con ecografía, visualizar si es que hay engrosamiento de la membrana sinovial y cómo es ese contenido, ¿no? Si es heterogéneo, pues entonces me orienta a que hay detritus, a que hay algo, un proceso inflamatorio más severo. La tomografía no se utiliza mucho, a veces es cuando uno quiere precisar si hay daño o no del hueso subcondral, a veces eso más con fines de reparación quirúrgica, ¿no? Y la resonancia magnética sí, sí es bastante útil, es digamos como que nos da más información que la ecografía, sobre todo en esas articulaciones de difícil acceso, ¿no? Y nos permite evaluar también la extensión del daño, si es solo la sinovia, si hay daño del cartílago, y también es importante para ver si es que hay, además, daño óseo por continuidad, ¿no? Además de una artritis séptica, tenemos también una osteomielitis, por ejemplo. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una radiografía al inicio del cuadro, ¿sí? Todavía hay el espacio, esta es una radiografía de rodilla izquierda, el espacio todavía está conservado, pero al cabo de 2, 3 semanas, miren, lo que vemos es osteopenia difusa, disminución del espacio articular y hay áreas donde se ha perdido la continuidad, hay erosiones grandes producto del daño, infección. Esta es una imagen de ecografía. Aquí vemos, por ejemplo, un hueso, aquí vemos el otro, esto vendría a ser el espacio articular y vemos como hay distensión de la cápsula y una amplia proliferación del espacio de la membrana sinovial. Todo esto, y es un contenido heterogéneo. No es solamente anecoico, que sería líquido, sino en el centro también hay contenido heterogéneo y esto en el contexto clínico, en la evolución clínica adecuada, se puede pues interpretar como una artritis infecciosa. La resonancia, miren, estas son imágenes de resonancia magnética, se ve muy bien cómo la proliferación sinovial va dañando los huesos y cómo se extiende el daño hacia los huesos. Entonces, la resonancia nos permite tener más detalle y medir con mayor claridad la extensión de la lesión. Entonces, por ejemplo, esta es una resonancia de tobillo. Como les digo, ahí es de mucha utilidad porque nos permite ver bien, ya que el tobillo tiene múltiples articulaciones y además tiene muchos tendones. Entonces, la resonancia nos permite definir muy bien qué estructuras pueden estar lesionadas. La resonancia con los fines, por ejemplo, para evaluar osteomielitis. Entonces aquí yo puedo tener una artritis infecciosa, pero si hago la resonancia, si tengo la sospecha de osteomielitis y no cuento con una radiografía o tengo dudas, puedo pedir una resonancia y miren, aquí tengo artritis séptica, pero además veo acá un realce en el hueso con pérdida de la continuidad del periósteo y eso es muy sugerente también de una osteomielitis asociada. Muy bien, entonces me encuentro ante un paciente con artritis séptica, o perdón, con monoartritis aguda, sospecho que es una artritis séptica, hago estudio de líquido y mientras espero los resultados, ¿qué hago? Pues inicio cobertura antibiótica. ¿Qué voy a coberturar? Gram positivos y gram negativos. Entonces la cobertura antibiótica empírica es oxacilina más ceftriaxona. Salvo que yo tenga datos de que el paciente ha tenido alguna otra infección eh, digamos, cercana en el tiempo, ¿no? Imaginen, yo tengo un paciente diabético que estuvo hospitalizado por una infección urinaria a gérmenes resistentes, le dan tratamiento, aparentemente mejora de la infección urinaria, pero en los siguientes días o semanas regresa por una monoartritis, por ejemplo, de rodilla. Yo sospecho que eso es una infección, ¿no es cierto? Como está cercano en el tiempo el episodio de la infección urinaria por germen resistente, entonces ¿cómo voy a tratar a ese paciente? De acuerdo al antibiograma de ese germen resistente.
Ya no me voy a una cobertura antibiótica empírica simple, sino ya tengo que tratar de acuerdo a ese germen. Porque lo más probable es pensar que ese germen ha llegado a la articulación, ha esperado ahí, y como ya terminó el antibiótico, ha ido creciendo, creciendo y provocando una infección. Entonces es importante también en el estudio del líquido hacer una tinción Gram. La tinción Gram nos permite orientar mejor, Gram positivos, Gram negativos. Entonces yo diré, bueno, si yo le estoy dando oxacilina ceftriaxona y veo que en el extendido Gram del líquido articular que mandé hay Gram positivos, pues solo continuaré con oxacilina. Si veo que hay Gram negativos, pues solo continuaré con ceftriaxona. Y finalmente llegar pues al tratamiento según el cultivo, ¿no? Este es un resumen de los antibióticos y los gérmenes que provocan artritis infecciosa y cuáles serían los tratamientos de elección. Entonces, el tratamiento de elección es coberturar un Gram positivo y un Gram negativo. Entonces, usamos ceftriaxona y oxacilina. Si por ahí yo tengo sospecha de que ese puede ser un germen Gram positivo resistente, pues ya iré directamente a vancomicina, ¿de acuerdo? Pero lo ideal es tratar según el antibiograma. Entonces, aquí tenemos un caso, miren. Paciente mujer de 45 años con antecedentes de diabetes mellitus. Tiene una semana de evolución que inició con un cuadro de aumento de volumen en rodilla derecha, dolor intenso y dificultad para deambular. Muy bien. ¿Qué hago con esta paciente? Definitivamente lo primero que tengo que hacer es una artrocentesis y obtener líquido. Y miren, saco el líquido y obtengo esta imagen, un líquido turbio, achocolatado. Entonces, definitivamente eso a mí me tiene que hacer pensar que eso es una artritis infecciosa, ¿no es cierto? Entonces, yo debo ahí, ni bien lo estoy sacando, ya estoy indicando el antibiótico. Un varón de 19 años, fumador de cannabis y de tabaco, presenta luxación traumática de hombro derecho 5 meses atrás. Después aparentemente resuelve el cuadro y 10 días antes del ingreso vuelve a tener un traumatismo en el hombro derecho que progresa con tumefacción, dolor y sin signos de flebosis ni fiebre. Pero cuando le hacemos el examen físico, sí, está febril y hay tumefacción dolorosa con leve quimosis en el hombro derecho y dolor a la movilización activa y pasiva. Entonces, ¿qué tengo que hacer en este caso? En este caso, yo tengo una monoartritis aguda, ¿no es cierto? ¿Por qué? Tiene tumefacción, tiene dolor, y dolor a la movilización activa y pasiva. Con eso, yo defino que el paciente tiene artritis, ¿de acuerdo? Si además solo tiene 10 días de evolución, independientemente si es posterior a un traumatismo o no, el paciente tiene una artritis aguda, una monoartritis aguda. Y si el paciente ha tenido síntomas como fiebre, entonces yo debo sospechar en estos casos de artritis infecciosa. Hacemos unos exámenes de sangre, miren, el hemograma es normal, pero nos llama la atención, tiene BCG elevada y PCR elevada. Se le realiza artrocentesis y ¿qué encontramos? Líquido turbio, cero purulento, 45.000 leucocitos con 95% de neutrófilos, 100.000 hematíes. Además, este paciente entonces tiene una amplia celularidad y con un amplio porcentaje de neutrófilos, lo cual nos sugiere con mucha claridad un proceso inflamatorio intenso. Aparte de que el traumatismo pues también ha tenido sangrado en la articulación. ¿Qué nos define el diagnóstico? El cultivo positivo que ha tenido este paciente. Muy bien. No sé si tengan hasta ahí alguna duda o pregunta sobre la artritis infecciosa aguda. Ya, muy bien. Entonces, continuamos. Eh, el otro tipo de artritis que es importante tener en mente, que no es tan frecuente, pero siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Es la artritis gonocócica, ¿ya? Hay que tenerlo en cuenta especialmente en población joven, adultos jóvenes, más o menos entre los 45 y los 50 años. ¿Por qué? Porque generalmente se va a dar en personas sexualmente activas, ¿ya? Recuerden que la Neisseria gonorrea es una enfermedad, una infección de transmisión sexual.
Muy bien, la gonorrea nos puede dar dos formas de presentación clínica. La más común, digamos, es la enfermedad diseminada, en la que se da fiebre, lesiones vesículo-pustulares, tenosinovitis y un cuadro de poliartritis como parte de una respuesta inmunológica exagerada al germen, ¿no es cierto? Pero también nos puede dar eh, una infección directa de la articulación, ¿ya? Eso es entonces eso se va a comportar muy similar que una artritis infecciosa como la que hemos descrito, ¿de acuerdo? Hay que tener una alta sospecha clínica por si acaso, porque hay que pedir cultivos especiales. Se pide el cultivo de Taller-Martin para aislar al gonococo, ¿de acuerdo? Los cultivos comunes, si no lo sospechamos, pedimos cultivos comunes, nos fregamos porque de repente no llegamos al diagnóstico. Pero si tenemos una buena anamnesis y tenemos la sospecha de que podría ser asociada a gonococo, vamos a pedir el cultivo adecuado y podemos realizar el diagnóstico. Esta es la forma diseminada, hay lesiones micropapulares, pustulosas también a veces, ¿ya? Pero lo importante es que a veces estos casos van asociados a tenosinovitis y también a poliartritis, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, tenemos un varón de 37 años, VIH positivo, en tratamiento regular, niega uso de drogas endovenosas. 8 días antes de su ingreso comienza con un cuadro de fiebre alta, artralgias de varias articulaciones, mialgias y adenopatía. ¿No? Hasta ahí todo el mundo va a pensar, bueno, esto es una infección, ¿verdad? Y miren, vemos que la rodilla derecha tiene flogosis, con dolor e impotencia funcional y fiebre de 38 grados. O sea, en el contexto de síntomas generales y fiebre, el paciente hace una artritis de rodilla. Entonces, ¿eso qué es? Una monoartritis aguda. Entonces, nuestra primera sospecha diagnóstica es artritis infecciosa, ¿verdad? Muy bien, el hemograma es normal, la velocidad de sedimentación está alta, la radiografía es normal, le hicimos la artrocentesis, obtenemos un líquido de aspecto inflamatorio con marcado predominio polimorfo nuclear. El diagnóstico, artritis infecciosa. ¿De qué tipo? Tuvimos que definirlo con un cultivo positivo a Neisseria gonorrhoeae. Entonces, si nosotros no pensamos en Neisseria, no hubiésemos pedido el cultivo de Taller-Martin, ¿de acuerdo? Entonces ahí hay que averiguar siempre detalles de su comportamiento sexual. Recuerden, la gonorrea es una infección de transmisión sexual, entonces cuando yo tengo un paciente joven que tiene, por ejemplo, antecedente de HIV u otras enfermedades de transmisión sexual, entonces, ¿qué tengo que hacer? Sospechar, pues, que siempre se trate, en primer lugar, de una infección asociada a la transmisión sexual. Entonces, en ese caso, pido los estudios que corresponden. Muy bien. Listo, entonces hasta ahí hemos revisado de forma muy rápida lo que son las artritis infecciosas agudas. Ahora vamos a hablar ya de otros gérmenes. Eh, Vamos a hablar ya de compromisos crónicos, por ejemplo. En la tuberculosis, ¿qué podemos tener? En la tuberculosis, la forma de compromiso reumático más común es la espondilitis, el mal de Pont. 50-60% de los casos de tuberculosis pueden ir como espondilitis tuberculosa. Pero otro grupo importante van como artritis sépticas y se van a presentar principalmente como monoartritis crónica. También puede haber osteomielitis por tuberculosis, tenosinovitis y bursitis, absceso de partes blandas y raro, pero que también hemos visto son artritis reactivas a una infección por tuberculosis, ¿no? Eso se conoce como enfermedad de Ponce. Muy bien, para que ustedes recuerden, la espondilitis tuberculosa se va a localizar ya sea como abscesos paravertebrales, va a haber como discitis, o sea, inflamación en el disco, se localiza en el disco y en la vértebra adyacente, puede haber también afectación del hueso cortical, o puede dar también como abscesos que siguen a los ligamentos, ¿no? Como en este caso, sigue el ligamento longitudinal anterior. Cuando esto va provocando mucho daño en el soporte de la vértebra, a veces la vértebra también va a colapsar, formando una fractura patológica.
Aquí vemos, por ejemplo, una infección por tuberculosis que va dañando el cuerpo vertebral, va dañando al disco, o sea, sería una espondilodicitis por tuberculosis. Y miren, progresivamente ha dañado completamente el disco, ha dañado también el cuerpo vertebral, y esto pues esto ya es la secuela que va dejando también la infección por tuberculosis a nivel de columna. Aquí con la resonancia podemos ver con mucho más detalle, vemos que hay compromiso del cuerpo vertebral, compromiso del disco, pero además vemos que hay abscesos que siguen a los ligamentos e incluso, para mala suerte este paciente, ese absceso ha ido hacia la región posterior, haciendo un cuadro de compresión de de la espina, de la médula espinal, ¿no? Entonces, al haber compresión ahí, además va a tener síntomas neurológicos. Muy bien, entonces, la tuberculosis articular, por lo general, casi en su totalidad, va a ser una monoartritis aguda. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las articulaciones más comprometidas? La rodilla o la cadera. También puede haber sacroiliitis tuberculosa, también puede haber compromiso de hombro, codo, tobillos, cualquier articulación, pero lo más común es que sea rodilla. ¿Qué vamos a encontrar en el líquido sinovial? Vamos a encontrar sobre todo abundantes mononucleares. A diferencia de la artritis infecciosa en que son polimorfonucleares, aquí lo que va a predominar son los mononucleares. El BK en líquido sinovial solo tiene una sensibilidad del 20 al 40% y el cultivo sí puede tener un poco más, una sensibilidad hasta el 80%, pero demora el resultado y es más difícil de... Hay que tener una buena muestra para enviar a cultivo. Así que a veces estos pacientes que tienen tuberculosis articulares, esas monoartritis crónicas, no tienen tanto líquido que se pueda extraer para mandar a estudiar. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? Hacer una biopsia sinovial. Como han producido un crecimiento de la membrana sinovial, esto se puede biopsiar y ahí sí podemos tener mejores resultados. Un ejemplo, varón de 25 años, sin antecedentes patológicos, que presenta hace 5 meses aumento de volumen en rodilla derecha, poco dolorosa, inicialmente sin limitación funcional y va mejorando con el reposo, con antiinflamatorios, ¿no? Usa antiinflamatorios, mejora la sintomatología y a veces baja un poco pues la inflamación. Pero nunca desaparece, siempre está ahí, siempre va dando pelea, va dando pelea. El dolor va aumentando, cada vez tiene mayor limitación funcional porque se va provocando daño articular y ya no puede hacer sus actividades cotidianas, ¿no? Deportivas o actividades cotidianas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con este paciente? Sería un caso así, más o menos. Aumento de volumen. Si ustedes notan, la rodilla está un poco flexa, no logra extenderla completamente, no como en la pierna izquierda, ¿de acuerdo? Y está, pero no tiene flogosis, ¿de acuerdo? No tiene mucha flogosis, se ve con aumento de volumen, pero no como lo habíamos visto en las imágenes de artritis infecciosa. Estamos ante un paciente con una monoartritis crónica. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Lo más probable es hacer una biopsia sinovial. Hacemos una radiografía y vemos disminución del espacio articular, erosiones, esclerosis, todos cambios que sugieren daño articular. Nunca olvidar que en los pacientes con sospecha de tuberculosis hay que también ver los huesos adyacentes porque podríamos estar ante casos de osteomielitis tuberculosa. Muy bien. Otra enfermedad crónica que nos puede dar manifestaciones reumáticas es la brucelosis, ¿de acuerdo? Pero como artritis infecciosa ya más alejado, ¿de acuerdo? Aquí lo que más vamos a ver es sacroiliitis o espondilitis. La artritis también se puede ver, pero es menos frecuente. Para hacer el diagnóstico tenemos que tener una alta sospecha clínica, ¿ya? Es muy difícil que alguien sospeche de brucelosis por tener un cuadro de artritis. Es muy difícil. Hay que sospecharlo, hay que buscar los antecedentes epidemiológicos, otras manifestaciones clínicas y hay que realizar los estudios serológicos convenientes para el diagnóstico de una brucelosis, ¿no? Eso se hace con aglutinaciones, con
rosa de Bengala o 2-mercaptoetanol, y en algunos casos se puede solicitar el cultivo, pero este tiene rendimiento del 50 al 80% del mercado. Aquí lo que vemos son imágenes de resonancia magnética en los que podemos ver, por ejemplo, espondilitis brucelósica en 2 focos. Podemos ver acá la sacroilitis unilateral, que se ve en pacientes con brucelosis, ¿de acuerdo? Aquí está el proceso inflamatorio, pero a diferencia, por ejemplo, de una espondiloartritis inflamatoria como la que vemos nosotros, aquí debería ser bilateral, aquí solo es unilateral. ¿Y los honguitos? ¿Qué pasa con los hongos? ¿Qué tipo de compromiso me puede dar? Por lo general, subagudo o crónico. Y hay que tener también igual alta sospecha clínica. Hay que buscar esos antecedentes epidemiológicos importantes que me van a decir a mí, oye, de repente este paciente tiene una monoartritis crónica por hongos. ¿Ya? Son generalmente pacientes que vienen de regiones tropicales o subtropicales, a pacientes que están inmunocomprometidos, por ejemplo, los post-trasplantados pueden hacer infecciones articulares por hongos, y buscar el foco por donde puede haber entrado el hongo, que por lo general es de compromiso pulmonar o por compromiso cutáneo. Aquí para que ustedes sepan que hay diferentes microorganismos y cómo pueden ser diagnosticados, ya sea generalmente a través de pruebas serológicas, ¿no? Pero lo ideal es realizar un estudio de líquido articular y tratar de aislar, eh, hacer también tinciones por KOH para ver si se puede aislar alguna imagen que nos sugiera una infección micótica. Este, por ejemplo, es una infección por hongos de blastomicosis. Miren cómo los hongos producen una enfermedad inflamatoria crónica de bajo grado. Miren, casi no hay lesión del periósteo, digamos, pero por dentro va generando bastante daño. Las infecciones parasitarias son raras que nos den artritis propiamente dicha. Lo más común es que se puedan manifestar como artritis reactivas y mialgias, ¿no? Y mialgias. Recordar siempre que hay que buscar eosinofilia. La eosinofilia nos debe hacer pensar en un cuadro parasitario, sobre todo si sospechamos de infección. Hay que tratar siempre de aislar el parásito. No siempre se puede conseguir, pero responden bien a los tratamientos antiparasitarios. Ahora, las manifestaciones musculoesqueléticas de infecciones parasitarias no solo tienen que ver con artritis, ¿ah? También tenemos muchos parásitos que nos dan mialgias o miositis incluso, ¿de acuerdo? Y pueden manifestarse también como enfermedades inmunológicas tipo R o tipo espondiloartritis periférica, con tendinocinovitis, entesitis. El VIH, ¿qué manifestaciones nos puede dar? Bueno, el VIH puede generar, eh, digamos, cuadros generalmente de poliartritis, ¿ya? Puede ser una poliartritis aguda, por ejemplo, en el momento de la primoinfección, o lo más común es que haya artritis asociada a VIH, pero ya de curso crónico, ¿no? Poliartritis crónica. Se han descrito anteriormente, cuando no había muchos tratamientos, algunos pacientes con VIH hacían síndromes de infiltración linfocítica difusa que simulaban a los síndromes de Sjögren. Había miopatías, vasculitis o un lupus-like desencadenado por la infección por HIV. Aquí, por ejemplo, tenemos eh, dos pacientes con HIV, uno que hace manifestaciones psoriasiformes y otro que hace una poliartritis tipo artritis reumatoide. Pero en ambos casos se trataba de pacientes con HIV. Muy bien, entonces la presentación del compromiso musculoesquelético en infecciones virales va a depender del virus, pues. Muchos virus son crónicos, algunos virus son sí de presentación aguda. Entonces, generalmente en cuadros agudos se van a presentar como poliartritis aguda y están asociados a infecciones virales, por lo general del tracto respiratorio superior. Tenemos los parvovirus, la rubiola, los alfavirus, por ejemplo, hace unos años hubo bastantes casos de chikungunya y los pacientes tenían
fiebre, tenían múltiples dolores articulares e incluso un grupo de pacientes desarrollaban artritis a largo plazo, que tenían que remediarse después con uso de antirreumáticos. La hepatitis C, el virus de Epstein-Barr también puede provocar poliartritis. Esto es lo que les mencionaba del chikungunya. Por ejemplo, hoy día tuvimos perdón, acá, antes de terminar, tuvimos un caso interesante, lo vimos con algunos de sus compañeros que estaban rotando. Recibimos una interconsulta del hematólogo de un paciente que tiene el diagnóstico de una leucemia linfoma del adulto asociado a HTLV1, por ejemplo. Y el paciente había acudido a consulta a fines de junio de este año, había ido por emergencia, porque ¿cuál fue su manifestación clínica? Un cuadro de poliartritis. O sea, el paciente va por poliartritis, poliartralgias, varias articulaciones, a predominio de grandes articulaciones. Entonces, ese es el motivo que lo lleva a la consulta. Le hacen exámenes de sangre y ¿qué encontraron, por ejemplo, en el paciente? Encontraron leucocitosis. Y el estudio ya a continuación va a ir a buscar qué es lo que estaba causando esa leucocitosis y esa poliartritis. Entonces, el diagnóstico final es que el paciente tiene una infección por HTLV1 que le está provocando una leucemia, linfoma, pero que también se ha manifestado como una poliartritis. Poliartritis de muñeca. Para hoy que lo examinamos, tenía poliartritis en muñecas, en metacarpofalángicas y menos en las rodillas, ¿no? Entonces, no olviden que muchas infecciones virales pueden tener también manifestaciones como artritis o como tenosinovitis e incluso simular enfermedades reumatológicas. Muy bien, eso sería todo. No sé si tengan alguna pregunta, por favor. Recuerden que en un par de días es su examen y sería bueno que aclaren sus dudas el día de hoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, doctor. Tengo una pregunta sobre el manejo sí, el manejo en un caso agudo. Es decir, siempre es decir, el tratamiento por el cual debería empezar primero sería una artrocentesis e iniciar cobertura antibiótica empírica, o puedo antes de puedo hacer cultivo antes. A ver, se supone que tú cuando haces la artrocentesis estás enviando muestras a cultivo. Ahora, como le digo, ante una monoartritis aguda, lo que tienen que hacer es una artrocentesis y obtener el líquido. Pero supongamos que viene una monoartritis aguda no sé, pues, del tobillo, como les puse, ¿no? Y por más que intentan, no se puede obtener líquido para cultivo, porque a veces hay poquísimo líquido y no se puede mandar a estudiar. Entonces, en ese caso, ¿yo qué tengo que hacer? Empezar cobertura antibiótica. Tengo que empezar cobertura antibiótica. Pediré hemocultivos y todo lo que corresponda, pero lo primero que tengo que hacer es empezar cobertura antibiótica. Por eso es que es muy importante que ustedes analicen cómo ha sido el curso de la enfermedad, porque si desde que ustedes entró en su cabeza que puede ser una artritis séptica, entonces ustedes ya tienen que empezar a plantear el tratamiento antibiótico. Lo ideal es que tratemos de obtener una muestra de ese líquido sinovial para enviarlo a estudio, pero el estudio de líquido sinovial puede demorar horas, puede salir al día siguiente. Entonces yo voy recién ahí, voy a empezar tratamiento antibiótico, no, lo debo empezar ya cuando veo al paciente y cuando tengo la sospecha de artritis. ¿De acuerdo?